Bien. Bien. ¿Estamos transmitiendo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Continuamos con el ciclo de conferencias FCF desde casa, iniciado esta semana desde la Facultad de Ciencias Forestales, buscando una manera de seguir conectados a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio a razón del COVID-19. Queremos seguir brindando información y aportando al debate desde la universidad pública. Hoy contamos con la participación de un amigo de la casa, del ingeniero forestal Manuel Jaramillo, quien es actualmente el director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. Bienvenido, Manuel. Buenas tardes. Hola, un gusto saludarlos y a todos los que están siguiendo. Un placer realmente compartir este espacio con ustedes. Bien. Bueno, les quiero contar que Manuel es ingeniero forestal, egresado de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Alcanzó el diploma en estudios avanzados en el programa de doctorado de Biodiversidad y Conservación y Gestión de las Especies y Hábitat por la Universidad de Alicante, España. Fue miembro del equipo técnico del área de gestión ambiental del Centro de Investigación y Extensión Forestal del CIEFAP en Esquel, Chubut. En el año 2004 inició su trabajo como coordinador del programa Selva Paranaense en la Oficina Regional de Fundación Vida Silvestre, que se encuentra en la localidad de Iguazú, en Misiones. En el 2006 asumió la dirección del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable y desde enero del 2017 a la fecha es el director general de Fundación Vida Silvestre. A lo largo de su carrera ha coordinado y dirigido equipos interdisciplinarios orientados a resultados de conservación de la naturaleza, promoción y manejo sustentable de los recursos naturales, a la vez que ha representado a la Fundación Vida Silvestre Argentina en diferentes eventos nacionales e internacionales, así como diversos medios de comunicación. Para iniciar, quisiera, Manuel, que nos cuentes un poquito a qué se dedica Fundación Vida Silvestre, cuántos años hace que están trabajando en la Argentina y un poco cuáles son los programas y proyectos que tienen vigentes actualmente. Bien, muchas gracias, Fabián. No sé si escuché bien, en realidad desde el 2016 es que fui como director de conservación, estuve 11 años en Misiones. En particular, bueno, la Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, de bien público, que se fundó en 1976. Estamos a días de cumplir 43 años desde que se instituyó la fundación. Inicialmente, bueno, el trabajo de Vida Silvestre fue muy orientado a la generación de información, de conocimiento, difusión de la naturaleza. Trabajamos mucho, imagínate, hace 40 años atrás no había la información que hoy hay, la ciencia que hay hoy generada en relación a la conservación y a la naturaleza. En eso se aportó mucho en difusión. Luego tuvimos una etapa más orientada a trabajar sobre los ambientes, sobre las ecorregiones, promoviendo justamente la conservación de estos ambientes, de estas ecorregiones, y en este momento estamos muy focalizados también en lo que es los paisajes, integrar la conservación en paisajes que son también productivos, y ahí es donde mezclamos mucho lo que es la producción sustentable con la conservación, y de alguna manera promoviendo el desarrollo. Y digo solo desarrollo y no desarrollo sostenible porque estamos planteando fuertemente que el desarrollo no es sostenible, realmente no es desarrollo, es solo una transferencia de recursos, y es por eso que nos gusta hablar simplemente de desarrollo, y a veces también tenemos algunas discusiones porque dentro de ese desarrollo también está la conservación. O sea, el desarrollo sería inclusivo del concepto de conservación también. La Fundación Vida Silvestre tiene en este momento 3 oficinas, una la central en Buenos Aires, la otra que ya hace casi 20 años tenemos en Puerto Iguazú, en Misiones, y una que desde hace 18 años tenemos en Mar del Plata para el programa marino. Somos alrededor de 42 miembros del equipo estable, personal de relación de dependencia de la Fundación, y entre ellos tenemos biólogos, ingenieros agrónomos, forestales, economistas, licenciados en ciencias ambientales. Hay diferentes perfiles, siempre orientados a esto que es cada vez más claro, que para poder conservar y promover desarrollo hay que trabajar interdisciplinariamente e interinstitucionalmente.
Trabajamos también mucho en lo que es la incidencia en las políticas públicas, y a lo largo de la historia hemos contribuido a la creación de diversos parques nacionales, hemos contribuido también al posicionamiento de lo que son las áreas protegidas marinas, esto en la historia más reciente, pero hemos administrado financiamientos de donantes internacionales para comprar tierras y donarlas para la creación de parques nacionales, como fue así en Monteleón, a partir de la donación de Douglas Tompkins. Hemos adquirido la reserva Campos del Tuyú, que mantuvimos durante unos 20 años. Esto lo adquirimos con un acuerdo con una tarjeta de crédito en su momento, que hizo donaciones a partir de los consumos de los usuarios, y la donamos hace unos 10 años para que se creara el primer parque nacional de la provincia de Buenos Aires. Estamos promoviendo todos los sistemas de certificación de producciones, en el caso forestal, el FSC, en el caso de pesquerías, el MSC, en el caso de lo que es la agricultura, más que nada de producción de granos, de commodities, la mesa redonda de la soja responsable, y hace poco contribuimos a la constitución de la Mesa Argentina de la Carne Sustentable, que también esperamos sea un modelo para poder avanzar en modelos de certificación que permitan a los productores avanzar en mejores prácticas y a los consumidores disponer de productos que tienen certificaciones que los hacen más amigables con el ambiente y también con lo social. Pequeño resumen un poco del trabajo que hacemos. Bien, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, también contarle que la Facultad de Ciencias Forestales hace muchos años, desde el año 2005, tiene convenios con Fundación Vida Silvestre. A lo largo de ese tiempo viene desarrollando muchos proyectos en conjunto. Actualmente estamos trabajando en uno que tiene que ver con fortalecer un poco la formación de los técnicos universitarios guardaparques, y también los graduados de la carrera que están hoy ejerciendo. Estamos justamente trabajando en esas cartas de acuerdos para poner en marcha un proyecto que va a ser importante para todos los agentes de conservación que se encuentran en la provincia de Misiones y los que se forman acá para ir a trabajar a otras provincias. Así que es otra de las actividades que por ahí tenemos en conjunto con Fundación. Sí, justamente, bueno, me parece que después de 20 años el vínculo que hay entre la Fundación Vida Silvestre y la Facultad de Ciencias Forestales es muy fuerte. Tenemos en este momento la suerte de tener en el equipo muchas personas profesionales que han pasado por la facultad, bueno, algunos que todavía son estudiantes. Trabajamos mucho con la articulación con pasantes, con voluntarios. Realmente el vínculo y la historia de trabajo que tenemos es muy grande. En el caso mío en particular, que estuve 11 años allá, y bueno, también podríamos decir que por una cuestión de formación profesional al ser ingeniero forestal también fue muy, muy fuerte. Y también vemos con mucho agrado cómo la facultad ha ampliado mucho también el abanico tanto de oferta académica que tiene, como de vínculo con otras visiones, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha cambiado mucho en el norte de Misiones, y está muy bueno que así sea, por una mayor integración profesional, donde nosotros los ingenieros forestales también recibimos mucho soporte de otras profesiones que nos ayudan a pensar de manera distinta el modelo productivo y los esquemas de desarrollo. Tal cual, así es, Manuel. Bueno, un poco contarles cómo vamos a transcurrir esta conferencia. Va a haber una presentación, yo voy a presentar el tema ahora, después Manuel hace una presentación de unos 30 minutos, y después a través del canal de YouTube van a tener la posibilidad de hacer preguntas que se las vamos a hacer al final. Bueno, un poco el título de esta charla es La nueva normalidad, los desafíos y las oportunidades que presentan el mundo la pospandemia. La aparición del COVID-19 nos ha puesto a todos en una gran prueba para poder extremar nuestra capacidad de respuesta rápida para solucionar la coyuntura y para evitar, sobre todo, la cantidad de contagios y muerte, ¿no? Eso debe ser la principal prioridad en estos tiempos. No obstante, tenemos que repensar cuál será la normalidad cuando volvemos después de la pandemia, ¿no? Y que esto no sea simplemente un recuerdo. Por eso es necesario que a la vuelta a la normalidad sea una normalidad donde el desarrollo sea articulado con el desarrollo social y sobre todo la conservación ambiental. En ese contexto donde las ciencias forestales tienen mucho que hacer, pero también el espacio de las ciencias forestales inserta en un modelo de desarrollo más amplio y con mayor incidencia en las políticas públicas y en las tomas de decisiones sobre todo. En base a esto, lo que vamos a conversar ahora es sobre el rol un poco de los sectores productivos
que tienen en la recuperación económica post pandemia y que tenga que ver con una promoción de un verdadero desarrollo sostenible. Así que bueno, le dejo a Manuel con la presentación. Tienes el sonido desactivado, Manuel. Se desactivó el sonido, Manuel. Ahí está, disculpen que no encontraba la presentación. Ahí comparto la pantalla y arrancamos. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, un poco como decía Fabián, esto no es más que un breve ensayo, un poco que ha salido en base a algunas reflexiones que empezamos a hacer institucionalmente, pero bueno, lideradas un poco por mí, digamos, cuando empecé a ver lo que estaba ocurriendo con la pandemia y donde empecé a tener muchas preguntas y consultas de algunos medios sobre la aparición de diferentes aves o diferentes mamíferos en los ambientes urbanos. Un día dije, bueno, vamos a poner un poco esto por escrito y empecé a escribir algunas cuestiones que ahora vamos a navegar, ¿no? Lejos estoy de decirles cómo va a ser esta nueva normalidad. Sí creo que podemos plantear en esta presentación y en esta conversación que espero que tengamos después, cómo creemos que debería ser, hacia dónde deberíamos apuntar luego que este proceso de la pandemia y del aislamiento se vaya suavizando, ¿no? En particular, y un poco en referencia a lo que me preguntaba Fabián al principio sobre lo que hace la Fundación y demás, he dedicado algunas imágenes, sin querer robar mucho tiempo, a los temas que aborda la Fundación Vida Silvestre. En nuestro plan estratégico 2018-2025 hemos planteado una serie de ecosistemas y especies prioritarias, que como pueden ver están marcadas ahí en el mapa, básicamente porque hay una serie de amenazas que se ciernen sobre estas regiones que es mayor a las que están presentes en otras ecorregiones del país, como puede ser la ganadería no sustentable, el uso del bosque de manera no sustentable, la caza y la pesca ilegal, la pesca no sustentable, el avance de las plantaciones forestales sin control sobre los ecosistemas que convierten, la urbanización, el avance de la frontera agropecuaria, modificando justamente los sistemas naturales, la infraestructura que se desarrolla muchas veces sin planificación, todo eso produciendo una degradación y una transformación sobre los ambientes naturales de Argentina, traccionado esto, motivado por un sistema de mercado, un sistema de financiamiento y una falta en lo que es la gobernanza, ¿sí? Y esto en un sistema de demanda, consumo de servicios y productos a través de los mercados locales e internacionales y por las decisiones y prioridades políticas y ambientales tanto a nivel nacional como provincial. De alguna manera, esto podría ser la normalidad, ¿sí? Cuando hablamos de hay que volver a la normalidad, nuestro planteo es, si tenemos que volver a la normalidad y esto era lo normal, ¿tenemos que volver a esto o tenemos que volver hacia otro tipo de vínculo con la naturaleza? En particular, bueno, recién justamente cuando nos preguntaba Fabián sobre cuáles son los programas que tenemos, rápidamente voy a comentarles que la Fundación ha decidido trabajar a escala de paisaje y con algunas especies que son priorizadas. En el caso de Misiones, hemos mudado de alguna manera lo que era tradicionalmente nuestro programa Selva Paranaense a el trabajo a escala de paisaje en el paisaje óptimo para la conservación del yaguareté y el paisaje del municipio de Andresito, con foco en especies como el yaguareté y el tapir. En el caso de Chaco, hemos mudado de lo que era nuestro trabajo sobre la ecorregión del Gran Chaco americano, específicamente a concentrarnos en el corredor semiárido, también con el yaguareté y otros grandes mamíferos como especies emblemáticas. Hemos también decidido seguir aportando la conservación de lo que es la bahía de San Borombón y la laguna de la Salada Grande como un área valiosa de pastizal, uno de los pocos pastizales naturales que quedan en la Argentina, con el venado de las Pampas como especie emblemática. Seguimos nuestro trabajo en costa bonaerense, donde la franciscana, el delfín franciscana, es la especie central para la conservación, y estamos incluyendo ahora a los tiburones, básicamente el escalandrún como especie de mayor interés para la conservación y una especie también emblemática
que nos permite poner atención en la conservación del mar. A nivel de la península de Valdés, donde tenemos, al igual que en Misiones, una reserva privada de 7.300 hectáreas, estamos también trabajando con la ballena franca austral como especie principal, y estamos focalizando nuestro trabajo en la zona austral, en Tierra del Fuego, con la merluza negra como especie central de las pesquerías, y desde Tierra del Fuego también estamos canalizando bastante nuestro esfuerzo en lo que tiene que ver con la conservación antártica. Por último, y como algo así más innovador, estamos volviendo a algo que la Fundación hizo en los años 90, el trabajo con las reservas urbanas de la zona metropolitana de Buenos Aires, básicamente con las plantas nativas, y este es un poco el abanico que tenemos territorial de trabajo, como les decía, estos 42 miembros del equipo de la Fundación Vida Silvestre, a los cuales se suman más o menos unos 10 consultores que están frecuentemente colaborando con nosotros. Pero bueno, yendo un poco más ya ahora a lo que nos comentaba Fabián sobre lo que les proponía conversar, lamentablemente hay que tirar algunas malas noticias que son previas a la pandemia, ¿no? E insisto, esta era nuestra normalidad antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos el Día del Exceso en la Tierra o el Defolo Ambiental, que todos los años se calcula y todos los años nos dice en qué momento del año nos consumimos todos los recursos naturales que el planeta puede brindarnos durante un año. El año pasado, eso ocurrió el 29 de julio a nivel internacional. Y eso nos demuestra que estamos consumiendo mucho más allá de lo que son nuestros límites planetarios. Estamos consumiendo más agua, estamos emitiendo más dióxido de carbono, estamos consumiendo más, podríamos decir, productos de la fotosíntesis de lo que el planeta puede brindarnos por año. De alguna manera, y yo siempre lo grafico esto es como si, y es algo que lamentablemente hoy debe ser cada vez más común en los hogares argentinos, es como si todos los meses estuviéramos pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, y todos sabemos que cuando hacemos eso, la tasa de interés se transforma en algo imposible de soportar, y lamentablemente, generalmente, el fin no suele ser muy feliz. Este gráfico que tenemos ahí a este índice para que dimensionemos un poco el consumo de recursos naturales en relación a la biocapacidad. Entonces, si todos el planeta fuera como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas para poder abastecer ese nivel de supuesto desarrollo. Y en el límite inferior tenemos a la India con 0,7. Digamos, si todo el planeta fuera como la India, sobrarían recursos naturales. Seguramente ya hay alguien pensando en... Lo teníamos antes de la pandemia, cuando no teníamos... Bueno, en Argentina siempre tenemos alguna crisis y teníamos ya una crisis económica, pero lo tenemos a nivel global ahora, con una crisis económica. Y un poco lo que planteamos es que de ninguna manera esta crisis económica puede habilitar que se siga con este proceso de degradación de los recursos naturales, que son los que alimentan el desarrollo económico. Argentina en particular tiene una historia muy, muy clara con esto, ¿no? Y esto me ha llevado de alguna forma, tengo algún problemita con una presentación que no se mueve. Ahí está. Hay una cuestión de velocidad en la internet. Esto que les decía un poco de lo que pasa con la huella ecológica en nuestro país, entre el año 2015 y 2018 se perdieron unas 150.000 hectáreas de bosque por año aproximadamente, y nuestra matriz de desarrollo está basada principalmente, desarrollo energético, perdón, basada principalmente en lo que son los combustibles fósiles. El 85% de la energía que se produce en el país se produce a través de la quema de combustibles fósiles. En esta conectividad que estamos teniendo ahora, obviamente todos estamos usando electricidad, el 85% de la electricidad que estamos usando proviene de quemar combustibles fósiles, y entre un 20 y un 30% de los recursos pesqueros de Argentina se descarta sin vida al mar. Más o menos para que tengan una idea de por qué es que para poder vivir como vivimos los argentinos y consumir y producir como vivimos los argentinos, necesitaríamos tener, si todos fuéramos argentinos, 2 planetas y no 1 como el que tenemos. Eso ha llamado la atención no solo del sector ambiental, sino también del sector financiero. En esta nota, que era del 2016 de La Nación, ya había
economistas que hablaban de que había un default ambiental y que los economistas estaban corriendo muy detrás del cambio climático, y que lamentablemente el impacto del cambio climático sobre la economía estaba siendo cada vez más claro e iba a ser cada vez más abrupto. Si a esto le sumamos el impacto de la salud, que de alguna manera algunos lo vinculan con el mal uso de la biodiversidad, estamos en una situación muy compleja. En ese contexto, y lo malo, ¿sí? Lo malo de todo esto, es que aún habiendo destruido de la forma que destruimos los recursos ambientales en nuestro país, aún teniendo esos niveles de deforestación que indicábamos, aún no habiendo invertido en energías renovables y quemando combustibles fósiles, aún descartando muchos productos pesqueros al mar, nuestros indicadores de pobreza e indigencia siguen siendo bastante malos y se siguen incrementando. Este dato del INDEC, publicado en el segundo semestre del 2019, solo sobre los conglomerados urbanos, sobre los 31 conglomerados urbanos más importantes, nos muestra que la indigencia y la pobreza, tanto en nivel de hogares como de personas, ha aumentado y tiene valores que son realmente preocupantes. Y de alguna forma nos dice que el modelo de desarrollo que perseguimos no es suficiente, no alcanza. Y acá me tomo sí una displicencia política, porque también es importante analizar esto desde el punto de vista político. Pareciera ser que el modelo de desarrollo de conversión de ambientes naturales para autorizar actividades productivas no funciona bajo ningún esquema ideológico, ¿sí? Y vamos a pensarlo un poquito más esto. De alguna manera, durante el gobierno previo al gobierno de Mauricio Macri, lo que se fortaleció fue una fuerte carga de retenciones a las exportaciones y con eso una supuesta redistribución a las provincias donde se deforestaba, donde se producían commodities, para promover el desarrollo. Un desarrollo que no llegó en tiempo y forma y de medida justa, lo cual tampoco ocurrió durante la última gestión de gobierno, donde lo que se promovió fue reducir retenciones, producir riquezas y que el supuesto mercado luego derramara esas riquezas sobre las poblaciones en las cuales el desarrollo o la generación de riquezas se genera. Esto nos muestra que no es una cuestión de modelos ideológicos, es una cuestión pura y llanamente de capacidad de administración. Y esto sí sería importante llamar a la atención para que cuando volvamos, nuestra vuelta después del aislamiento social preventivo y obligatorio, ponga foco en eso, ponga en mejorar los modelos de administración para que realmente tengamos desarrollo y no solo transferencia de recursos económicos. Un poco en este contexto, esto, como les decía, me llevó a escribir una serie de notas. Una de ellas fue publicada en el diario La Nación como columna de opinión, donde justamente planteaba que después de la pandemia deberíamos tener un mundo naturalmente diferente y de alguna forma en lo que viene ahora desilvana un poco este pensamiento, ¿no? Y recientemente también, de cara al anuncio de la próxima creación de un Consejo Económico y Social, hecha por el presidente Alberto Fernández y que va a ser ingresado en el Congreso de la Nación a partir de un proyecto de ley, nos pareció importante resaltar que ese Consejo Económico y Social sí o sí también tiene que ser ambiental, porque si no incluimos la variable ambiental en el desarrollo que promovemos, obviamente ese desarrollo no va a ser completo o no va a ser posible que alcance ni a las generaciones actuales ni a las futuras. Dentro de esos conceptos, de lo que esperamos que sea diferente el mundo cuando volvamos de la pandemia, hay un tema central que me pareció sumamente importante destacar, engloba todo lo que voy a conversar un poquito más adelante, que es el ordenamiento ambiental del territorio. Es central que Argentina logre finalmente no solo diseñar de manera participativa y estratégica, sino implementar un modelo de ordenamiento ambiental del territorio que realmente defina qué es lo que se puede hacer, en qué lugar, qué es lo que no, y que se entreguen los incentivos y se ejerzan los desincentivos necesarios para que esos desarrollos se desarrollen y se alcancen, y que sobre todo se genere la posibilidad de contribuir a nivel local con el desarrollo de los habitantes de la región. Eso es central. El ordenamiento ambiental del territorio tiene que venir fuertemente como una medida en la cual se orienten todos los recursos que sea necesario orientar para la reactivación después de la pandemia.
Un tema que no podemos dejar de analizar es el avance de la deforestación en nuestro país, que está justamente muy vinculada a la falta de un ordenamiento ambiental del territorio. Si bien la ley de bosques ha intentado cubrir una parte de estos, obviamente no ha alcanzado. Y ahí lo que estamos viendo es lo que ha pasado en el Gran Chaco argentino y lo que puede llegar a pasar al 2028 si todo sigue como viene. ¿Sí? La tendencia del 2007 al 2014 nos muestra que si nada cambia, para el 2028 la deforestación del Gran Chaco argentino puede ser muy amplia y se pueden perder ecosistemas muy valiosos, y lo que es más triste de todo esto, se pueden perder esos ecosistemas mientras los pueblos originarios y las comunidades locales y la población en general no disfrutan de beneficios siquiera económicos. Hemos visto en los indicadores de pobreza que las regiones donde más se ha deforestado son donde más ha aumentado la pobreza. Entonces, deforestamos persiguiendo un supuesto desarrollo o en nombre de un supuesto desarrollo que bajo ningún modelo de gestión logra llegar realmente con un impacto positivo a las personas. Entonces, los pueblos originarios, las comunidades huichis, sufren un exterminio lento, según decía Clarín en su análisis de la ruta del hambre hace muy poquito. O también nos encontrábamos con que el gobierno de Salta tenía que volver a habilitar la caza de iguanas coloradas para consumo humano, y justamente fundamentaban esto en las necesidades nutricionales de la población. Lo cual no está mal, está muy bien que los pueblos originarios puedan utilizar los recursos naturales de los cuales se han nutrido siempre, pero lamentablemente la razón por la cual se orienta esto es que, aún produciendo alimentos para el mundo a partir de la degradación de los recursos naturales de las provincias, no estamos en condición de asegurar la alimentación de las poblaciones locales. ¿Siguen? Sí, Okay, perfecto. Bueno, tenemos ahí una... Me quedó trabada la presentación a mí. Capaz que soy yo que tengo mala conexión. Vemos bien. Sí, pero no logro que pase el slide. Déjenme ver. Disculpen. Bien. Disculpen el pequeño interruptus ahí, pero hubo una cuestión de conectividad. Argentina, típico país ganadero. Argentinos orgullosos de nuestro fútbol y de nuestra carne. Bueno, eso podría ser, esa foto que ven ahí podría ser un ejemplo de lo que tiene que ser la carne argentina. Una carne criada, de animales criados a pasto natural, donde la biodiversidad de la región pampeana y de todas las regiones donde se pueda criar ganado se mantiene debajo de las patas de las vacas, donde el balance de carbono es mucho menos impactante porque a través del manejo de los pastizales naturales se incorpora materia orgánica al suelo y se contribuye de alguna forma o se reduce el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y donde especies emblemáticas y amenazadas como ese venado de las pampas que se ve a la izquierda pueden coexistir y convivir con el desarrollo productivo. Aclaro que no es Photoshop, es una foto de nuestro director de conservación, Fernando Miñarro, que se ha dedicado mucho tiempo justamente a conocer y a estudiar al venado de las pampas. Argentina tiene en este momento no solo la posibilidad, sino la obligación de orientar los incentivos económicos post pandemia para este tipo de ganadería. Una ganadería que realmente mantenga las propiedades organolépticas de la carne argentina y que pueda alcanzar mercados diferenciales que a su vez premien por las bajas emisiones de carbono. Este es el desafío. Hay que apuntar a este tipo de ganadería, no a la ganadería exclusiva de feedlot, donde la cantidad de insumos que se utilizan son muy altos, la dependencia de los precios es muy alta, y donde se produce una carne que tiene las mismas características organolépticas que puede tener en cualquier lugar del mundo. Este tipo de modelos de producción son los que hacen que la carne argentina sea la verdadera carne argentina. Otro concepto que también estaba en esa columna que les comentaba es el de la economía circular. Y en esto tenemos que salir del modelo de producir para tirar, porque es el modelo que nos lleva a la necesidad de dos planetas para abastecer nuestro sistema de producción y consumo. Es necesario justamente
que el consumo incluya también la reutilización, la reparación, la recogida de los productos y el reciclaje. Necesitamos darle mucho más valor a los recursos naturales renovables y no renovables que tomamos del planeta antes de que se transformen en basura y que sean desechos residuales o que vayan a disposición final. Esto tiene que lograrse, porque si no, no va a ser posible seguir abasteciendo nuestro nivel de consumo con los recursos naturales que podemos tomar del planeta. Algunos datos que están en la página del Ministerio de Ambiente sobre la economía circular que nos llaman la atención. En Argentina se producen 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, en lo que equivale a 1 tonelada de basura cada 2 segundos. ¿Sí? O sea, a lo largo de esta presentación, ya varias toneladas de basura se han acumulado en el país y es necesario generar un modelo de cambio basado a través de la economía circular en los principales sectores que afectan al planeta y que pueden contribuir a la producción. Es por eso destacable la creación de la Mesa Técnica de Trabajo en Economía Circular, donde justamente la industria del papel, del cartón, de la chatarra, el plástico, el vidrio, el caucho y el mercurio se ponen a discutir cómo tenemos que hacer para realmente reutilizar estos insumos que no son basura antes de que vayan a una disposición final. Y ahí hay un capítulo interesantísimo e importante para abordar. El desperdicio de alimentos. Y acá justamente, una cosa que me preparaba hace un ratito, porque no terminé hace mucho de preparar estos slides, pensaba, hace un par de años yo armaba mis presentaciones con libros o capítulos científicos, y esta presentación, no sé si se han dado cuenta, está armada principalmente en notas de diarios o en cuestiones de actualidad. Esto es un gráfico que publicó Infobae, donde muestra justamente lo que se tira y lo que se desperdicia de alimentos en nuestro país y en comparación con lo que ocurre en América Latina. Es inconcebible, ¿sí?, que si el 30% de la población no accede a una alimentación adecuada, que haya un 13% de la producción de alimentos que se tira sin que se llegue a la comercialización, y que 38 kilogramos de alimentos por habitante por año vayan a parar a la basura, porque hubo un mal sistema de distribución, un mal sistema de recolección, o porque se echaron a perder antes de consumirlos, o porque en algún momento dejaron de alcanzar las variables que establece el mercado. Eso no puede ocurrir en una Argentina que ya tenía hambre antes de la pandemia y que lamentablemente, por el impacto económico que esto indiscutiblemente va a tener el impacto que va a tener sobre la economía argentina, se vaya a incrementar. En particular para la Fundación Vida Cierta Argentina, más allá de que este tema es un tema agrícola y ganadero a manejar, nos preocupa el desperdicio pesquero, porque como vieron tenemos un programa marino y hay denuncias de que se tiran al mar 140.000 toneladas de pescado fresco por año, y justamente esto ocurre porque el sistema de pesquerías es tan perverso que si un barco está lleno de merluza y en una tirada que hacen aparece el langostino, no hay sistemas que controlen que la merluza que está cargada en la bodega no vaya a parar muerta al mar para capturar ese langostino y llevarlo a puerto, porque el langostino vale 3 o 4 veces más. Y es por eso que desde nuestro programa marino hemos... me parece un cartelito acá. Un problema de conectividad que hace que yo clique y no aparezcan los slides, y eso me demora un poco. Eso también es una lección aprendida para estas presentaciones, deberían ser con menos información. Bueno, seguramente irá a aparecer ahora. Nuestro programa marino, nuestro coordinador, ha estado trabajando fuertemente en la promoción de un dictamen de pesca legal para que el langostino que se pesque y se lleve a bodega luego de haber pescado otros tipos de productos y que se hayan arrojado al mar, sea considerado pesca ilegal, y eso nos lleve, disculpen que voy a reiniciar, creo que se ayuda. Ahí está. Y eso nos lleve a poner restricciones. Por ejemplo, y para graficarlo ahora que apareció la imagen, ¿no? Si un barco lleno de merluza tira la merluza para cargar el langostino, ese langostino es pesca ilegal, porque el descarte en Argentina está penado por la ley. Entonces, ese langostino no puede tener el certificado de pesca legal que da el Estado argentino para alcanzar mercados internacionales. Energía, otro gran tema, ¿no? Hace ya
2 años, el 14 de junio, nuestro amigo de Farm, Enrique Maurtúa Constantinidis, decía que no había que subsidiar a las energías fósiles. Y por otro lado, hace poquito, a raíz de la crisis del precio del petróleo, nos enteramos que el gobierno fija por decreto el barril criollo a $45, en momentos en los cuales el petróleo estaba teniendo valores negativos, para que no se despida personal en las empresas y para que las provincias sigan cobrando las regalías, ¿no? Esto parece ser una cuestión difícil de entender, ¿no? ¿Cómo puede ser que se usen recursos de todos los argentinos para subsidiar una actividad que ya no es rentable desde el punto de vista económico, para mantener sistemas que están totalmente mal diseñados? Un tema no menor son las represas. Junto a varias organizaciones tenemos una cruzada que es el Río Santa Cruz Libre, y ahí pueden ver una pequeña captura, donde ahí planteamos un informe de alternativas energéticas, donde mostramos claramente el desarrollo energético que se puede realizar con los recursos, con una pequeña parte de los recursos que se ha decidido enterrar de alguna manera en la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, un río que corre libre desde la cordillera hasta el mar, un río glaciario que se alimenta del glaciar Perito Moreno, donde está justamente uno de los principales puntos turísticos. Entonces, estos proyectos que no tienen ningún sentido desde el punto de vista ambiental, tampoco del social y mucho menos del económico, tienen que dejar de promoverse en este momento post-pandemia. No podemos pensar un modelo de desarrollo que siga apuntando a estas cuestiones que están totalmente obsoletas desde el punto de vista ambiental, social y económico. Energías renovables como la solar, que están creciendo alrededor del mundo, que están mostrando cada vez más su rentabilidad, que están desarrollando modelos de almacenamiento y modelos de interacción con otros tipos de energía que van tirando abajo todas las barreras que antes se anteponían entre ellas, la energía eólica y sobre todo la transición energética justa. Y acá me tomé el atrevimiento de hacer una captura de pantalla de un trabajo de Pablo Bertinat, del Frente Sindical, donde justamente los sindicatos hoy están ya promoviendo la transición justa a los nuevos modelos de energía. Y acá me tomo también la displicencia, estando en la Facultad de Ciencias Forestales, indicando que las ciencias forestales tienen muchísima experiencia en la transición, no sé si justa, pero sí en la transición de los modelos productivos. Cuando dejamos de tener motosierristas en el campo y empezamos a tener cosechadoras, tuvimos un desafío de transición, y muchas empresas hicieron lo posible para que esa transición fuera justa, donde se desarrollaron nuevas capacidades, nuevas posiciones de trabajo, donde se dieron herramientas para que la gente que trabajaba en tecnologías que pasaron a ser obsoletas o innecesarias, pudieran migrar hacia un modelo de desarrollo distinto. Y en eso hay que trabajar en este mundo post-pandemia. Para cerrar, simplemente les dejo esta foto, que es la foto del lanzamiento de la Alianza por la Acción Climática, donde con muchas organizaciones, todas de carácter subnacional, gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, universidades como la de El Salvador y la de San Andrés, ONGs, bancos, hemos decidido conformar la Alianza para la Acción Climática Argentina. Somos un grupo de organizaciones, en este momento somos 20, que decimos vamos a trabajar fuertemente por la implementación del Acuerdo de París en nuestro país, más allá de lo que planteen los gobiernos de turno. Tengamos en cuenta que los gobiernos cambian, pueden cambiar hasta cada 4 años, de hecho a veces cuando cambian los poderes legislativos cada 2 también hay cambios importantes en las políticas, pero el Acuerdo de París es un objetivo de largo plazo al cual Argentina se compromete a través de una ley en la cual ratifica este acuerdo, y en el cual están sentadas gran parte de las bases para este desarrollo económico post-pandemia que debemos perseguir. Creo que ahí termino, simplemente agradecerles, pedirles disculpas por los cortes que hubo en la comunicación, e indicarles que, bueno, toda la información que les he brindado está disponible en vidasilvestre.org.ar, así como una serie de información para quedarse en casa. Hay un portal que es Nos Quedamos en Casa, donde pueden ver también seminarios que hemos publicado desde Vida Silvestre ahora en la pandemia, y mucha información para grandes y chicos que les pueda hacer que la pandemia y el aislamiento sea un poco más llevadero. Muchas gracias, y bueno, desde ya interesado en responder cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy buena la información que brindaste en la charla. Algunos problemas técnicos, pero bueno, sabes que es un tema estructural y no es una cuestión de esta charla nada más. Por ahí algunas preguntas.
Vos hablaste, bueno, de la deforestación y de lo que está pasando en las diferentes provincias, ¿no? Que no se ha podido revertir eso. Yo te consulto, nosotros tenemos en el marco de la ley 26331, se había previsto el ordenamiento territorial, eso que vos planteás como una prioridad para poder ordenar las actividades productivas y poder compatibilizar la producción con la conservación. Ya a varios años de esa ley, ¿cómo ves vos la situación por qué las dificultades de implementación, en qué ha fallado la gobernanza para poder implementar y consensuar ese ordenamiento territorial de las provincias? Ya, justamente el año pasado terminamos un trabajo que hicimos con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, basada en las respuestas que nos dieron o no nos dieron algunas provincias en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. Sobre ese informe, que ya está terminado, está en fase de diseño final, hemos identificado las barreras y las limitaciones para la implementación de la ley, y estamos esperando realmente, antes de difundirlo, poder volver a juntarnos con las provincias que nos dieron información y aún con las que no nos la dieron, para hacer una devolución y ver si podemos enriquecerlo un poco más antes de hacerlo público. Básicamente lo que recuerdo de ese informe y lo que conozco del sector en general, tiene mucho que ver con una falta de capacidad a nivel de las autoridades provinciales de aplicación para implementar la gestión necesaria para el manejo de los bosques nativos. Y no digo una falta de capacidad en sentido discriminativo ni peyorativo, ¿no? Las provincias no tienen estructuras técnicas, las estructuras técnicas que tienen no están integradas a las estructuras productivas, no hay un adecuado sistema administrativo que permita un rápido flujo del financiamiento y de los mecanismos de seguimiento para ese financiamiento, y lamentablemente, bueno, se han dado situaciones diferentes en diferentes provincias. En algunas provincias no ha habido vocación política, compromiso político para implementar los pocos fondos que se han recibido de la Ley de Bosques para reales cambios en la conservación y en el uso sustentable. Tengamos en cuenta que para muchas provincias pareciera ser que es más negocio la conversión del bosque nativo a otras actividades productivas que la conservación del bosque nativo y el desafío que implica el buen manejo. Y esto ha ocurrido, y ya han ocurrido recategorizaciones en el marco de los ordenamientos territoriales, y han ocurrido entregas de fondos a proyectos que realmente no contribuían a los objetivos de la conservación de los bosques. Hay diferentes situaciones, pero ninguna de ellas llevaría a considerar que la ley no sirve, o que la ley hay que cambiarla, o que la ley es mala. Ya la ley de por sí ha logrado algo que antes no teníamos: un ordenamiento territorial de los bosques nativos, una serie de organizaciones en las provincias y a nivel nacional también, la Dirección Nacional de Bosques, que puede seguir promoviéndose, que debe seguir enriqueciéndose, más allá de los fondos que tienen que llegar y que nunca llegan, pero sobre todo, y también acá me permito este comentario por estar hablando en una facultad de ciencias forestales, con mucho más compromiso del sector profesional forestal para que realmente esta ley sea la ley que tenemos que promover los forestales. La provincia de Misiones, si no recuerdo mal, tiene 1 millón de hectáreas de superficie de color amarillo, de esta que no se puede convertir, pero que sí se puede y se debe manejar sustentablemente. Podríamos decir que ese 1 millón de hectáreas está condenado al manejo forestal sustentable. ¿Qué más querría un sector forestal que tener 1 millón de hectáreas, 1/3 de la provincia, destinado exclusivamente a una actividad de sustentabilidad, de aplicación de lo que sabemos, para lo que estudiamos, para lo que nos comprometemos con la sociedad cuando a través de una universidad pública nos formamos? Obviamente hay que terminar con la ilegalidad. Ya no digo la informalidad, ¿sí? O sea, sabemos que ningún manejo forestal sustentable va a ser posible si se mantienen los niveles de ilegalidad que existen en el sector forestal, no solo en Misiones, sino en todo el país. Obviamente hay que implementar todos los conocimientos que ya se han generado y identificar los gaps de conocimiento necesarios, puntuales para generarlos, y obviamente hay que fortalecer las cooperativas de servicios, la capacitación de los operarios y la tecnificación de lo que es la parte industrial, que obviamente en bosques nativos está muy venida abajo, para poder abastecer a un mercado que está ávido de consumir productos de madera cada vez más, siempre y cuando podamos asegurar que esta madera proviene de un manejo sustentable. Bien. Otra pregunta es, bueno, vos conocés
prácticamente el proceso de expansión de la actividad forestal en la provincia de Misiones. En este tiempo que estuviste, y de acuerdo a tu visión, ¿ves cambios en la actividad? ¿Ves una actividad más compatible con la conservación de la biodiversidad, más conciencia en el sector forestal? ¿Cómo ven ustedes desde la organización y desde la ONG cómo se sigue dando el desarrollo forestal? Pero realmente la provincia de Misiones tiene una particularidad con el desarrollo forestal que no la tiene la provincia de Corrientes, por ejemplo, y es que el ecosistema original de la provincia de Misiones era un ecosistema boscoso. Y acá sí se plantea algo que pareciera ser que es sutil, pero es importante. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Corrientes, la mayor amenaza que ve el sector ambiental sobre las plantaciones forestales es la conversión de los pastizales y los humedales a un ecosistema que no es propio de esa región. Esa región, en general, salvo los matorrales y los bosques en galería, no tiene bosques. Y eso genera disrupciones ecológicas fuertes. En el caso de Misiones, las plantaciones forestales bien manejadas podrían ser, o son en realidad, un tipo de actividad productiva muy compatible con el ecosistema original de la selva. Ahora, para eso tenemos que pensar en un diseño heterogéneo, de bloques, con silvicultura a escala de paisaje, con una organización de las diferentes tareas silvícolas de manera tal que permitan la movilidad de la biodiversidad, con una preponderancia de plantaciones orientadas a madera maciza, donde haya plantaciones de alta densidad, pero que tengan podas y que tengan raleos, que generen espacios debajo de los pinos para que haya vida y biodiversidad, y que si hacemos plantaciones de alta densidad exclusivamente para biomasa, con, no recuerdo ahora los números, pero más de 2.500 plantas por hectárea sin podas y sin raleos, eso sea en bloques pequeños, rodeados por vegetación natural o por otro tipo de producción que permita justamente que haya flujo de biodiversidad. Alguna vez me dijo algún investigador del CONICET y del CEIBA, todo lo que hagas en Misiones en relación a las plantaciones no lo hagas en Corrientes, ¿no? Entonces, el modelo de manejo tiene que ser distinto para que se promueva la biodiversidad. Yo creo realmente que, bueno, ha habido un fuerte cambio en una tendencia que hubo en los 80, 90 de conversión del bosque nativo para plantación de especies exóticas en plantaciones. Eso, bueno, si bien se mantendrá en pequeña escala, hoy ya no es la norma, no es común. Yo diría que hasta ni siquiera es rentable transformar bosque nativo para hacer plantaciones. Las plantaciones han ido ocupando espacios de tierras más degradadas, usadas previamente para otras actividades. Los mecanismos de certificación forestal, tanto de Cerfoar como de FSC, han permeado bastante más, y si bien no todas las empresas lo han podido incorporar certificando, muchas han incorporado estas pautas de buen manejo, y eso genera cambios positivos no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social y laboral. Obviamente queda mucho por hacer, y sin duda, en un territorio como el de Misiones, con poco menos de 3 millones de hectáreas, y donde tenemos, 300 y algo de mil de plantaciones concentradas en propiedades grandes, hay sin duda un reclamo fuerte de un sector de la sociedad que no ve que este modelo de desarrollo realmente le genere beneficios, y por el contrario, siente que le genera, los perjudica, ¿no? Entonces, esto tiene que ser trabajado, y mecanismos como el del diálogo forestal, que había iniciado hace un tiempo, y que, bueno, no sé ahora en qué estado se encontrará, yo hace un tiempo que no estoy vinculado, pueden ser interesantes para incluir este componente social, económico y ambiental en el desarrollo del modelo forestal de plantaciones. Bien, muy bien. Bueno, vamos a saludar a Florencia Montagnini, que también nos avisaron que nos está acompañando y está siguiendo desde Yale esta conferencia. Así que bueno, un saludo a Florencia, que después seguramente la tendremos allá también. Otra pregunta que me pasan es, ¿cómo ves, Manuel, hablaste de energías, la generación de energía a través de biomasa? ¿Lo ves como una alternativa sustentable? Y bueno, un poco querer conocer tu visión de lo que es la producción de energía a través de la biomasa. Tal cual, sin duda, todo lo que sean fuentes renovables tienen un potencial enorme para la generación de energía. La provincia de Misiones tiene muchas herramientas para eso, y de hecho tiene algunas experiencias que han sido exitosas. Habría que testear hoy las variables económicas actuales, que siempre en nuestro país se modifican fuertemente, ¿no? La producción de biomasa para producir energía
es una posibilidad siempre y cuando se respeten las variables básicas del desarrollo, ¿no? O sea, no podemos producir biomasa degradando suelos, o no podemos producir biomasa consumiendo más agua de la que tenemos disponible para todos los sistemas productivos, o no podemos producir biomasa generando una demanda laboral que no pueda cubrir las cargas sociales de esta demanda laboral, por ejemplo. No podemos, para poder producir biomasa en valores rentables para abastecer una planta energética, no cumplir con las normas sociales en el marco del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está fuertemente el componente. No es tan tremendo lo que se haga, sino cómo se haga. Y yo creo que ese es un poco lo central. ¿Podemos producir biomasa para energía en Misiones? Sin duda. ¿Habrá un montón de barreras para analizar? Sin duda. ¿Puede haber incentivos o desincentivos para que esto sea un negocio? Sin duda. Y ahí están los estados fuertemente promoviendo estos incentivos que no siempre son económicos. A veces son fiscales, a veces son impositivos, a veces son de formación de recursos para poder tener mano de obra capacitada. Y estos son los modelos de desarrollo que tienen que estar incluidos en estos procesos de ordenamiento ambiental del territorio. Yo creo que es central. Bien. Al principio había hablado de dos conceptos que me piden acá, si vos lo podés ampliar, que es el día del exceso y el default ambiental. En realidad, bueno, es lo mismo, son dos formas de mencionar lo mismo y bueno, por ahí, o sea, tomé diferentes menciones que había. El Día del Exceso en la Tierra, un poco para repasarlo, hay una organización internacional, que no recuerdo exactamente el nombre, estaba anotado por ahí, que tiene apoyo del WWF, la organización mundial a la cual nosotros representamos, que calcula, según la biocapacidad del planeta, la biocapacidad es justamente la capacidad de producir vida, y el nivel de consumo que damos, en qué momento del año nos consumimos todos los recursos que nos podría brindar el planeta. Ese día, el día que los consumimos todos, es llamado el Día del Exceso en la Tierra, y se considera que a partir de ese día vivimos en desfalo ambiental. O sea, es como cuando, insisto, creo que el ejemplo más claro es cuando llegó un momento en el cual empezamos a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito para seguir consumiendo, bueno, pero seguimos acumulando una deuda. Esa deuda que dejamos en el planeta se lee en calentamiento global, se lee en pérdida de los suelos para mantener fertilidad, se lee en falencia de las cuencas para almacenar el agua de lluvia y una pérdida del agua cuando llueve y una falta del agua cuando no llueve. Y algunos investigadores, y sé que esto puede sonar oportunista, se lee también en la amenaza de epidemias y pandemias. El mal vínculo de las personas con la biodiversidad ha generado la aparición de muchas enfermedades emergentes de origen zoonótico, de vínculo con los animales, y podría ser justamente que nuestra falta de vínculo apropiado con la naturaleza y con la biodiversidad promueva la generación de pandemias futuras. Bien. Bueno, acá un comentario de la ingeniera Beatriz Hebel. Bueno, dice que, bueno, propiciar a través de los jardines botánicos actividades de conservación y diversidad local y capacitar para la utilización de especies nativas en restauración. Bueno, creo que Fundación tiene un trabajo importante en la provincia en este sentido. Sí, realmente, bueno, justamente hoy vi una presentación que nos hizo Genoveva Gatti, que ha estado analizando la evolución del carbono en las plantaciones que hemos hecho en el 2009 y en el 2010 en bordes de arroyo, y la verdad que es muy auspiciante. Realmente hay un nivel de fijación de carbono y un éxito en el crecimiento de estas plantaciones que, de nuevo, o sea, podría ser, tiene que ser incluido en los modelos de desarrollo futuros a nivel de pequeños productores, donde la recuperación de los bosques nativos en los bordes de arroyo no solo puede generar un ingreso a partir de potencial venta de madera, potencial cuantificación del carbono que se ha fijado, sino también una mejora en la calidad productiva de sus chacras por una mejor disponibilidad de calidad y cantidad de agua disponible para la producción. Bien. Bueno, Vero Carbone dice que bueno, son escasas las políticas ambientales en ese sentido, y si hay alguna estrategia a nivel local para poder fomentar políticas de este tipo. Bueno, yo creo que la principal estrategia es la propuesta y, si se quiere, también la protesta, ¿no? O sea, me parece que el sector ambiental tiene que trabajar mucho más articuladamente a nivel académico, a nivel de ONGs, a nivel aún de emprendedores,
para lograr incidir en la política pública. Yo creo que cada vez más, hoy al menos en los discursos, está muy incluida la componente ambiental del modelo de desarrollo, y ese es el primer paso de la incidencia, ¿no? O sea, en cualquier curso de incidencia en política pública, lo primero que hay que hacer es incidir sobre el discurso. Y una vez que incidiste sobre el discurso, tenés que lograr incidir sobre la política. Y hay cosas que se han ido avanzando. Sin duda son desafíos muy grandes, pero me parece que, y acá también aplica alguna reflexión que en algún momento me atreví a realizar, ¿no? O sea, es muy utópico pensar que esa normalidad que vimos al principio y que es la que teníamos y es aparentemente a la cual queremos volver, se modifique en un contexto de necesidad. ¿Sí? Todo el mundo va a decir, no, pero ahora con las necesidades que va a haber, con la cantidad de gente buscando trabajo, con la necesidad de desarrollo, vamos a ir igual o peor que como veníamos con el ambiente. Es utópico pensar que eso va a ser distinto. Pero es mucho más utópico, desde mi punto de vista, pensar que seguir con el modelo de desarrollo que teníamos, pensar que volver a la normalidad que teníamos, nos va a generar un real desarrollo y nos va a generar más problemas en el mediano y corto plazo. Volver al modelo de desarrollo que teníamos podría llegar a ser pan para hoy y habría que realmente analizarlo, pero seguramente mucha hambre para mañana. Y mucha hambre sobre los sectores más vulnerables y sobre los sectores más necesitados, donde justamente se va a concentrar más la riqueza y se va a distribuir más la pobreza. Realmente este modelo no admite más análisis, tiene que cambiar. Y bueno, yo creo que a perseguir utopías, uno define qué utopía persigue, porque es la forma de seguir caminando, como dijo algún escritor en algún momento, ¿no? Está bien. Tengo dos preguntas más. Una es de, Alicia Cesario, pregunta justamente lo que vos estabas diciendo. ¿Cuáles serán los controles post pandemia? Y bueno, y si se van a cumplir esos controles ambientales, porque puede suceder esto que estás planteando de la necesidad de generar trabajo y de volver a la actividad económica, en vez de que volvamos mejor, suprimamos controles. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que hay algo central y algo que han implementado los países que han logrado realmente desarrollo, que es el control social. Y el control social, bien entendido, no estoy hablando con esto de cosas que por ahí se desvirtúan a veces, ¿no? O sea, en la actualidad de hoy uno escucha cosas que a veces no termina de comprender cómo pueden ser siquiera pensadas. Realmente todos tenemos la obligación de ser mucho más activos a la hora de controlar qué es lo que pasa, de reclamar y aún de denunciar. Vamos a ir a un caso muy claro, el caso del negocio ilegal de madera en Misiones. ¿Sí? O sea, hay un montón de herramientas para poder denunciar y para poder presentar pruebas de lo que pasa con ese negocio ilegal que existe, o sea, que nadie puede negar, se cuantifica en un 40, un 50, un 60% de lo que se vende, quizás sea más. También puede ocurrir que haya un mal manejo por falta de conocimiento. Entonces, si hay un mal manejo por falta de conocimiento, el Estado argentino y la provincia de Misiones tiene enormes cantidades de instituciones que están preparadas para dar asistencia técnica, para mejorar a través de las buenas prácticas el manejo de las chacras, el manejo de las producciones, ¿sí? Hay empresas grandes que tienen errores en las pautas de manejo, y eso tiene que ver mucho con los profesionales que tienen a cargo. Bueno, hay que trabajar mucho sobre que esas empresas mejoren la capacidad de los profesionales que tienen a cargo de los recursos naturales, que si bien están en propiedad de empresas privadas, los recursos en general son propiedad de todos los misioneros. Entonces hay que modificar ese modelo, ese paradigma de desarrollo, y en gran medida, insisto, el sector académico, las ONGs, la sociedad y aún los emprendedores responsables o que están comprometidos con este modelo de desarrollo son responsables de este cambio. Sin duda. Por otro comentario, ponen que una de las empresas forestales que hace producción de pasta ha empezado a reducir la densidad de las plantaciones, llevando a 1.110 plantas por hectárea, digamos que, como sabes antes, se llegaba a plantar hasta 1.600 plantas por hectárea, con esto que decías vos. Otra consulta respecto al posicionamiento que ha tomado la ciencia y los investigadores en este tiempo, sobre todo con los estudios y trabajos sobre el COVID. ¿Ves que puede existir un reconocimiento en general a los trabajos y a la ciencia en estos aspectos?
Realmente yo creo que sí, creo que de alguna forma ya existe ese reconocimiento, hay que ver cómo se logra mantenerlo cuando ya esto deje de ser noticia. Todos esperamos, yo prendo el televisor a la noche y espero que el noticiero me hable de algo que no sea el COVID o la cantidad de infectados y demás, ¿no? Yo creo que todos necesitamos que las noticias empiecen a ser otras. Lo que sí necesitamos que las pocas cosas buenas que ha traído de alguna manera, a pesar de que es muy difícil encontrar algo bueno en este contexto, como por ejemplo el mayor reconocimiento a la ciencia y la puesta en valor del Sistema Nacional de Investigación de Ciencia y Técnica, se mantengan, ¿no? Hace poco escuchaba un noticiero que veo a la mañana que el periodista central decía: quiero empezar a hacer entrevistas con el CONICET, quiero repasar el CONICET desde el inicio hasta el final para ver todo lo que hace nuestro país. Y realmente yo creo que eso es gratificante. El reconocimiento también a los médicos, que, bueno, que sabemos que están haciendo un trabajo, a los médicos y a todo el personal sanitario, ¿no? A los enfermeros, a la gente de limpieza y maestranza de los hospitales y demás. Yo creo que tiene que mantenerse y tiene que entenderse que no podemos, y de alguna forma, y en esto por favor que no se tome como un posicionamiento político, pero no podemos pensar un Estado ausente en temas tan centrales como la salud, como la educación, como las jubilaciones. Hay elementos centrales que tenemos que comprender que viviendo en sociedad implica y necesitan un Estado presente. Y eso no está mal, eso no implica que el Estado presente sea un Estado ni invasivo, ni un Estado que controle, un Estado que quite libertades, pero sí un Estado que pueda, a través de la contribución que hacemos todos, poder generar un modelo de desarrollo equitativo para la mayoría. Yo, y acá por ahí sé que nos estamos atendiendo, esto por ahí sí es una displicencia muy personal, ¿no? Yo siempre me gusta ser autorreferencial, no sé si eso es bueno o es malo. Yo soy la primera generación profesional de una familia. Mi padre fue un inmigrante chileno que vino a los 17 años, calculo de manera ilegal, en el 47 fue eso. De chico, a los 9 años, yo recuerdo ya irme a La Pampa a trabajar con mi padre, a ayudarlo en trabajos de plomería, y yo pude estudiar, pude tener asistencia de salud después de un accidente muy grande que tuve que me dejó al borde de la muerte, en un país que basaba la asistencia para que los que no teníamos recursos pudiéramos disfrutar de beneficios a partir de aquellos que habían contribuido porque tenían más recursos. Hoy, como profesional, a través de mis impuestos y a través de mis obligaciones, contribuyo para que otras personas que quizás tuvieron una vida igual o mucho peor que la mía, estén un poco mejor. Y yo creo que ese es el modelo de sociedad. Si no, no se me ocurre un modelo de sociedad, digamos, que pueda ser, digamos, efectivo, ¿no? O sea, hay un tema, que, insisto, y es para conversarlo quizás en otros ámbitos, no es una posición ideológica ni una posición política, sino simplemente cómo conceptualizo yo que puede ser un modelo de desarrollo real. Bien. Bueno, estamos ya en el tiempo estimado, Manuel. Te queremos agradecer la predisposición que tenés siempre cada vez que te invitamos a estas charlas. Vamos a seguir seguramente invitándote en otras oportunidades. Y bueno, y seguimos trabajando en ese convenio y en ese proyecto que tenemos por delante que también va a fortalecerle el vínculo y destacar, bueno, el trabajo de Fundación Vida Silvestre que viene haciendo en la provincia hace tantos años. Así que bueno, agradecerte y saludarte. Un placer realmente de haber participado de este espacio, les deseo el mayor de los éxitos para los espacios que se vengan, y desde ya sin duda siempre trabajando juntos, y un gran saludo a la enorme cantidad de amigos, conocidos y compañeros de trabajo que tengo en Misiones, que realmente, siempre digo, cuando me fui de Misiones, había pasado un cuarto de mi vida ahí, así que uno nunca deja de ser un poquito misionero. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Bueno, gracias Manuel, un abrazo y bueno, saludos a todos y gracias por habernos acompañado en esta segunda conferencia.